Una vez definida la estructura de capital, sabemos cuánto dinero debemos obtener mediante deuda. En este video analizaremos cuáles son las principales consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de obtener financiamiento a través de deuda. Hemos dicho que el costo de la deuda es irrelevante para la decisión, porque si bien es más barata que el equity, esto se debe a que asume menos riesgo. En un mundo de mercados perfectos, los diferentes acreedores deberían cobrar lo mismo por prestar dinero, ya que todos asumen el mismo riesgo. Sin embargo, la existencia de asimetría de información y de costos de transacción puede hacer que los costos totales de financiarse sean diferentes entre distintos acreedores, aunque las condiciones sean iguales. Ya sea porque los distintos acreedores perciben de manera diferente el riesgo o porque tienen costos administrativos distintos, es útil para la empresa analizar el costo financiero total a la hora de elegir la alternativa concreta. El costo financiero total se puede calcular como la TIR del flujo de la deuda, incluyendo todos los costos administrativos de su emisión. El plazo es otro de los componentes que deben definirse a la hora de endeudarse. La deuda de corto plazo debe utilizarse únicamente cuando hay estacionalidad o para un financiamiento transitorio hasta que se obtiene el definitivo. En el resto de los casos, la deuda es permanente, es decir, debe renovarse siempre. Por tanto, la decisión del plazo se convierte en una decisión sobre cómo caerán las renovaciones, es decir, se trata de elegir el perfil de vencimientos. Debe evitarse tener que renovar mucha deuda en un solo momento para disminuir el riesgo de tener que pagar tasas muy altas o incluso tener dificultades para renovar en caso de enfrentar alguna crisis puntual. La deuda puede obtenerse mediante la emisión de un bono o a través de un préstamo bancario. ¿Cuál conviene? Los bonos, en la medida que son fáciles de vender, permiten a quien lo posee recuperar su dinero antes del vencimiento. De esta manera, una empresa podría conseguir financiamiento a 10 años con 10 inversores que sucesivamente le presten dinero por un año. Los mercados de capitales poseen muchos inversores, permitiendo a las empresas obtener grandes sumas de dinero. Los bancos, por el contrario, en caso de tener que prestar mucho dinero, deberían agruparse para ofrecer un préstamo sindicado o acudir al mercado de capitales. Por estas razones, lo habitual es que los préstamos bancarios se utilicen para financiamiento de corto plazo, siendo la emisión de bonos lo más adecuado para financiamientos a mayor plazo o de gran volumen. Un elemento muy importante a la hora de endeudarse es el tipo de tasa, fija o flotante. Un préstamo con tasa fija pagaría un interés predeterminado, por ejemplo 5%, mientras que uno de tasa variable iría ajustándose a las tasas de mercado durante la vida del préstamo, como podría ser un préstamo a tasa LIBOR más 2%. Podría parecer razonable elegir tasa flotante si se espera que las tasas bajen o fija si se espera que suban. Sin embargo, el que presta el dinero posiblemente tenga las mismas expectativas y tenga esto en cuenta a la hora de calcular el componente fijo de la tasa variable. Es decir, el préstamo a tasa fija debería ser equivalente al de tasa variable. La recomendación es elegir pensando en el riesgo de la empresa en lugar de pretender ganarle al mercado especulando con las tasas. Por ejemplo, si se elige tasa variable, deberán enfrentarse mayores pagos de interés en un escenario de tasas altas. ¿Tendrá mayores ingresos la empresa en esas circunstancias? Si por el contrario las tasas altas hacen caer las ventas, quizá conviene endeudarse a tasa fija, aunque se prevea una reducción de las tasas. Esto es así porque la tasa fija que se obtenga tendrá en cuenta la reducción de tasas prevista y se está disminuyendo la posibilidad de caer en estrés financiero. La moneda es otro de los componentes que debe elegirse para obtener un préstamo. Más allá de la diferencia de tasas entre una moneda u otra, nuestra recomendación es elegirla teniendo en cuenta el riesgo. Recomendamos endeudarse en la misma moneda que se obtiene en el negocio que será financiado con la deuda. De esta manera, las variaciones en la cotización no afectarán las posibilidades de pago. La asimetría de información y los conflictos de intereses pueden elevar el riesgo del acreedor, por lo que puede ser conveniente utilizar mecanismos que expliciten y transparenten el riesgo de default. Entre ellos podemos encontrar los diferentes tipos de garantías, como las hipotecarias o las prendarias.
También se puede dar certidumbre al acreedor mediante fideicomisos que permiten aislar riesgos, dirigiendo flujos específicos al pago de una deuda determinada. Una manera de reducir y transparentar el riesgo de default es mediante cláusulas, en el contrato del préstamo o en la emisión de un bono, como por ejemplo las que restringen el pago de dividendos, el aumento del nivel de endeudamiento o los cambios en el control. Los préstamos o bonos pueden incluir opciones que dan flexibilidad tanto al acreedor como al deudor. Un ejemplo que favorece al acreedor serían los bonos convertibles en acciones. El acreedor podría aprovechar un incremento en el valor de las acciones convirtiendo su bono. Esta opción no se otorga gratuitamente al acreedor, sino que permite obtener una menor tasa de interés. Esta posibilidad sería particularmente atractiva en el caso de una empresa que tiene mucho potencial de crecimiento incierto. La posibilidad de realizar un rescate de un bono o la cancelación anticipada de un préstamo permite al deudor aprovechar una reducción de tasas en el mercado. Si bien esto tiene un costo asociado, puede ser más conveniente emitir deuda a tasa fija con la opción de precancelar que obtener deuda a tasa variable. Hemos mencionado tan solo algunos ejemplos de elementos que modifican la naturaleza del préstamo. Las posibilidades son muy variadas y buscan adecuar las necesidades de financiamiento de la empresa a las características de los potenciales acreedores. Existen algunas formas de financiarse similares a la deuda. El leasing financiero es equivalente a comprar un activo financiándolo con deuda garantizada con el mismo activo. La similitud lleva a que las empresas que poseen leasing financiero los traten en sus reportes como si fueran efectivamente deuda. En algunos casos pueden tener ventajas fiscales por sobre la deuda. Una herramienta de financiamiento que podría considerarse un híbrido entre deuda y equity son las acciones preferentes. Si bien son parte del equity, se parecen a la deuda en que ofrecen un dividendo fijo, similar a lo que son los intereses. Si no se pagan estos dividendos, no se cae en default, pero habitualmente no se pueden pagar dividendos a las acciones ordinarias hasta que se paguen los dividendos acumulados de las acciones preferentes. ¿Cuál es el propósito de este instrumento? Son comunes en emprendimientos que buscan atraer inversores que esperan un pago fijo, pero tienen mucho riesgo como para tomar deuda, ya que podrían caer en estrés financiero. Son particularmente interesantes para empresas que tienen quebrantos acumulados y no podrían aprovechar el escudo fiscal de los intereses y por tanto no tendría sentido tomar deuda. En algunos casos también ofrecen ventajas fiscales. En este video hemos visto cómo tener en cuenta algunas características a la hora de obtener deuda. Entre esas características mencionamos el costo financiero total, el perfil de vencimientos, la conveniencia de acudir al banco o emitir un bono y cómo elegir entre tasa fija o flotante y la moneda. Indicamos que hay maneras de disminuir el riesgo de default, mitigando algunos de los problemas que genera la asimetría de información y los conflictos de intereses, mediante el uso de garantías, fideicomisos y restricciones en los contratos. Por último, indicamos que hay instrumentos similares a la deuda, como por ejemplo el leasing y las acciones preferentes, que pueden ser útiles en algunos casos.